Muy buenos días, Alfonso, Laura, Edward, estudiantes del curso de ecuaciones diferenciales de ahora del periodo 803. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer CIPAS de la tarea 1, en el que pues estaremos dando indicaciones y explicaciones para desarrollar el ejercicio 3, que es relacionado con ecuaciones diferenciales exactas y por factor integrante. Les agradezco, por favor, me confirmen si me están escuchando bien, si está el sonido funcionando perfectamente. Gracias, Eduardo, por la confirmación a través del dedito arriba. Listo. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si la estén viendo, cuando la estén viendo. Creo que no se está compartiendo. Compartir. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, ya se ve la presentación. Listo, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las ecuaciones diferenciales exactas y pues cuando no sean exactas, pues vamos a determinar cuál va a ser el factor integrante que vamos a utilizar para convertir nuestra ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta y así poder usar el método de solución de una ecuación diferencial dada que ella es exacta. Entonces, el día de hoy, pues primero una contextualización de en qué momento nos encontramos del curso en ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las derivadas e integrales parciales que vamos a necesitar para poder desarrollar este ejercicio. Luego ya pasamos más a la teoría de lo que es referente a lo que estamos dando, que son las ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a desarrollar algunos ejemplos, ¿cierto? Luego vamos a solucionar precisamente este tipo de ecuaciones, entonces ya vamos a dar el método de solución y a realizar algunos ejemplos y finalmente, cuando tengamos ecuaciones diferenciales que no cumplan con ser exactas, vamos a pasar a calcular el factor integrante, que es acá ya el último punto, el 7, y dar un ejemplo relacionado con el desarrollo de factor integrante, ¿ok? Bueno, entonces en el primer punto, que es la contextualización, nos encontramos en la tarea 1 del curso Ecuaciones Diferenciales, en el que pues estamos viendo ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya pues el día de ayer se realizó una primera webconferencia donde se dio explicación al ejercicio 1 y al ejercicio 2, que son ecuaciones diferenciales separables y homogéneas. Y pues el día de hoy en este CIPA vamos a estar tratando con el ejercicio 3, que son ecuaciones diferenciales exactas y por factor integrante. ¿Ok? Bueno, iniciamos con un repaso de derivadas e integrales parciales, que son pues temas que ya ustedes han visto anteriormente en otros cursos, pero pues necesitamos un pequeño repaso acá para poder utilizar este tipo de herramientas de derivadas parciales e integrales parciales en el desarrollo de la solución de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, iniciamos con una derivada parcial. Entonces, consideramos una función que tiene dos variables, es decir, una función que depende de x y y, como vamos a ver aquí en este ejemplo, y la derivada parcial va a ser la derivada con respecto a una de esas dos variables, manteniendo la otra como constante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función f de x y y. Miren que la función depende de dos variables, tanto x como y, ¿cierto? La definición de la función, vemos que tenemos x y también tenemos y. Entonces, cuando nosotros vayamos a derivar esta función, que son de dos variables, con respecto a una de esas dos variables, vamos a considerar la otra como constante, es decir, como si lo otro que nos estuviesen dando sería un número. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a derivar con respecto a x, este y más y a la 3 aquí lo vamos a considerar como constante. Y entonces nuestra función en términos de x va a ser apenas este 2x a la 2 más x. Y esto acá va a ser constante. Entonces, si nosotros derivamos considerando esto como constante, la derivada de esta función con respecto a x va a ser la siguiente.
Miren, la derivada de la función con respecto a x va a ser, si nosotros derivamos 2x a la 2, recordando la derivada, ¿cierto? El 2 este pasa a multiplicar acá, lo que me queda como 4, y al exponente 2 le restamos 1. 2 menos 1 me quedaría 1, es decir, me queda simplemente el x, 4x, que sería la derivada de este 2x a la 2. Ahora acá, del x, y, recordando que el y es una constante, entonces la derivada aquí del múltiplo constante, la derivada va a ser simplemente y, ¿cierto? Porque la derivada de x va a ser 1 y 1 por y me va a quedar y. Y la derivada de y a la 3, como y a la 3 lo estoy considerando constante, la derivada de una constante va a ser 0. Entonces la derivada de esta función con respecto a x, ¿cierto? Consideramos esta parte aquí constante, entonces la derivada va a ser 4x más y. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que repita? ¿O podamos continuar? Pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento e interrumpirme que yo con gusto les vuelvo a repetir. Si tienen alguna duda, con gusto les aclaro. Buen día, tutora. Pues hasta el momento está siendo claro, claro. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos. Entonces, hasta ahora hemos visto la derivada de esta función con respecto a x. Entonces, pasemos ahora a cómo sería la derivada de esta función con respecto a y. Entonces, en el caso que sea con respecto a y, entonces ahora lo que vamos a considerar como constante va a ser el 2x a la 2 más x, ¿cierto? Porque el y ahora voy a derivar con respecto a y, entonces esta va a ser mi variable, la y, y cada vez que aparezca una X, eso yo lo voy a considerar es como constante. Entonces, como estoy considerando esto como constante, la derivada aquí con respecto a Y, la derivada de la función con respecto a Y, como esto es constante, la derivada del 2x a la 2 es 0, por eso no aparece aquí. La derivada de xy, como el x es constante y la derivada de y sería 1, entonces 1 por x me aparece x acá. Y la derivada del y a la 3, que sería el 3y a la 2. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto de cuando derivamos parcialmente con respecto a una función teniendo la otra, considerándola como constante? Sí, señora, todo se ve muy claro. Perfecto, muy bien. Entonces, continuemos. De la misma forma, vamos a, cuando tengamos una integral de una función que tiene dos variables, cuando vayamos a hacer una integral parcial, es decir, apenas vamos a integrar con respecto a una de esas dos variables, vamos a considerar igual la función, la parte que esté de la otra variable como constante. Entonces, tomando el mismo ejemplo de la misma función, ¿cierto? Si nosotros vamos a integrar la función esta con respecto a x, ¿cierto? Miren, la función es toda esta, 2x a la 2 más xy más y a la 3, pero la vamos a integrar con respecto a x. Si la integramos con respecto a x, este y a la 3 va a ser constante, ¿ok? Es decir, que nosotros vamos a integrar es este de acá. Entonces, la integral de 2x a la 2, recordemos que la integral lo que hacemos es al exponente le sumamos 1, entonces 2 más 1 va a ser 3, ¿cierto? Y dividimos entre ese 3, por eso aquí me aparece el 2 entre 3, x a la 3, que sería la integral de esta acá con respecto a x. Ahora, la integral de xy con respecto a x, el y lo consideramos constante, ¿cierto? Por eso aparece el y aquí como constante. Y la integral de x le sumamos 1 al exponente, que es 1, más 1 va a ser 2, y por eso dividimos entre 2. Y la integral de una constante, ¿cierto? Que es el y a la 3, la integral de este y a la 3 va a ser x, y por eso me aparece el x y a la 3, ¿cierto? Más la constante de integración, que en este caso no va a ser simplemente una c, sino que va a ser una función en términos de y, ya que en este caso estamos considerando la y como constante. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí o está claro?
¿Está claro, muchachos? ¿Puedo continuar? ¿O tienen- Sí, tutora. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Solo que ahora vamos a integrar con respecto a y, ¿cierto? Entonces, cuando integramos con respecto a y, lo que va a ser constante ahora va a ser esta parte de acá, el 2x a la 2 más x. Este es el que va a ser constante. Entonces, si el 2x a la 2 es constante, su integral va a ser 2x a la 2y, ¿cierto? 2x a la 2y. Ahora, aquí, si el x es constante, la integral de xy con respecto a y va a ser al 1 aquí que tiene este, que no lo vemos, acá le sumamos 1, es decir, va a ser 1 más 1, 2, y a la 2, que es lo que nos aparece acá, y dividimos entre ese mismo exponente, por eso nos aparece aquí un medio x y a la 2, ¿ok? Y la integral de y a la 3 con respecto a y va a ser y a la 4, ¿cierto? Sumándole 1 aquí al exponente y dividiendo entre este 4. Entonces va a ser un cuarto y a la 4. En este caso, como la x es la que estoy considerando constante, entonces la constante de integración acá va a ser una función en términos de x, porque aquí estoy considerando es la x como constante. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, tutora. Muy bien, bueno, entonces si ya tenemos claro esta parte de integrales y derivadas parciales, entonces podemos pasar ahora ya a definir entonces cuándo una ecuación diferencial es exacta y entonces ya luego en el método de solución de las ecuaciones diferenciales exactas podemos usar entonces tranquilamente esto de derivadas parciales e integrales solo con respecto a una de las dos variables. Ok, entonces pasemos ya a la definición de una ecuación exacta. Una ecuación diferencial ordinaria, que es lo que resume este DO, es exacta si puede ser escrita como. Entonces tenemos una función que llamamos dm, que está en términos de x y y, es una función de dos variables, así como la f que tomamos de ejemplo ahora, por dx más otra función n en dos variables por dy igual a 0. ¿Cierto? Siendo estas m y n funciones con derivadas parciales continuas, tales que si derivo m solo con respecto a y derivo n solo con respecto a x, estas dos derivadas deben ser iguales. Entonces, si a mí me dan una ecuación diferencial, para yo probar que esa ecuación diferencial es exacta, yo debo derivar la m, que es la que acompaña el de x, la derivo con respecto a y. Entonces, si está aquí derivada con respecto a x, la voy a derivar al contrario, con respecto a y, con la otra variable. ¿Ok? Y la n, que es la que acompaña al de y, la voy a derivar con respecto a x. Y entonces, esta ecuación diferencial va a ser exacta solo si estas dos derivadas son iguales. Si las dos derivadas aquí son distintas, entonces la ecuación no es exacta. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer en nuestro ejercicio, en el ejercicio 3, es verificar que el ejercicio que nos están dando, si la ecuación es exacta o no exacta. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, iniciamos acá con los ejemplos. Entonces, vamos a determinar si estas ecuaciones son exactas o no. Entonces, yo voy a compartir ahora acá un momento un tablero para yo poder escribir las ecuaciones y poder ir resolviéndolas. ¿Ok? Entonces permítanme un momento acá. Voy a compartir otra pantalla para poder mostrarles el tablero. Listo. Entonces voy a copiar el primer ejercicio que era la ecuación estaba dada por 2x más y a la 2 de x más 2xy de y igual a 0, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos identificar primero quién es el m y quién es el n. Entonces, el m es el término que acompaña al de x, es decir, este es mi m. Y el n es el término que acompaña el de y, ¿cierto? Entonces, la función m en términos de x y y es 2x más y a la 2,
y la función n en términos de x y y es la función 2xy. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dice? Una ecuación es exacta cuando está escrita de esta forma, ¿cierto? M por dx más n por dy igual a 0. Y si la derivada de la función m con respecto a y es igual a la derivada de la función n con respecto a x, y estas dos derivadas son iguales, entonces la ecuación diferencial será exacta. Entonces, yo voy a derivar estas funciones, ¿cierto? Voy a derivar la función m con respecto a y voy a derivar la función n con respecto a x. Entonces, la derivada de la función m con respecto a y va a ser ¿cómo? Entonces, este 2x es constante, ¿cierto? Entonces, la derivada de esto es 0 y la derivada de y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? Los escucho, podemos participar. 2y, perfecto. Ahora vamos a derivar n con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 2xy? Recuerden que en este caso, como estamos derivando con respecto a x, la y se considera constante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de 2xy? La y se considera constante, ¿cierto? Entonces, la derivada de x, estos 2y es lo que está acompañando, ¿cierto? Así la derivada sería 2y, ¿cierto? Porque esto es como si lo escribiéramos aquí, el 2y que está multiplicando a x, ¿cierto? Entonces la derivada de x es 1 por el múltiplo constante que lo está acompañando, que sería 2y. Entonces, estas derivadas son iguales, ambas me dieron 2y, por tanto, la ecuación es exacta. Entonces, ¿vieron la importancia de saber derivar aquí de forma parcial con respecto a una variable o la otra, que es donde debemos saber cuál es la que es constante y así poder determinar? ¿Hasta aquí está claro este ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, por el momento no, tutora. Perfecto. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, la función está dada por y coseno de x más 2x a la y más seno de x más x a la 2 a la y menos 1 por y' igual a 0. Entonces, aquí en este caso, el y', nosotros debemos recordar que y' es lo mismo que el de y de x, ¿cierto? Porque en algunos ejercicios en el anexo, perdón, en algunos ejercicios en el anexo nos aparece y' en vez de y de x. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Este de x, de y de x, cuando nos aparezca así, simplemente debemos tener en cuenta que el término que aparezca solo, este aquí es el que va a estar multiplicando de x, y el que aparezca el y' es el que va a estar multiplicando el de y. Porque este de y de x aquí yo puedo, por ejemplo, decir, yo multiplico todo por dx, y entonces aquí este me va a quedar dx, y aquí el dx este se va a cancelar con este dx, como para que ustedes tengan una forma de recordar. Entonces aquí este es el que va a estar acompañando el de x y este es el que va a estar acompañando el de y. Es decir, es equivalente esta ecuación a escribirla como 2x a la y de x más seno de x más x a la 2 a la y menos 1 de y igual a 0, ¿cierto? Siendo así, este de aquí es mi m y este de aquí es mi n. ¿Ok? Entonces la función m de x, y es igual a y coseno de x más 2x a la y. Y la función n en términos de x y y es seno de x más x a la 2 a la y
menos 1. ¿Ok? Entonces yo debo derivar, para probar si es exacta o no, debo derivar la función m con respecto a y, ¿cierto? La que acompaña al de x, la derivo con respecto a y. Y la función n la debo derivar con respecto a x. Entonces, si derivo esta con respecto a y, debo considerar la x como constante, ¿cierto? Es decir, este coseno de x aquí va a ser constante porque la x es constante y este 2x aquí va a ser también constante. Entonces, la derivada de y por una constante, ¿cierto? Si yo dijera, por ejemplo, la derivada de 2y es 2. Entonces, aquí es y por coseno de x es constante. Entonces, la derivada de y coseno de x es simplemente coseno de x. Y aquí, en este caso, el 2x es constante y la derivada de e a la y. La derivada de e a la y es el mismo e a la y, ¿cierto? Entonces, por el 2x, que es constante, entonces va a ser 2x e a la y. Entonces, la derivada de m con respecto a y es coseno de x más 2x e a la y. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces ahora la n. La n la vamos a derivar con respecto a x, ¿cierto? Entonces, en este caso, este e a la y es el que es constante. ¿Cuánto es la derivada de seno de x? Coseno de x. Coseno de x, ¿cierto? Y la derivada de x a la 2. Recuerden que el e a la y es constante. ¿Cuánto es la derivada de x a la 2? 2x. 2x, ¿cierto? Y como el e a la y es constante, entonces queda el mismo e a la y. Y la derivada de 1, pues es como es solo la constante, la derivada es 0. Entonces me queda simplemente coseno de x más 2x e a la y. Entonces, como las funciones estas, las derivadas son iguales, ¿cierto? Coseno de x más 2x a la y coseno de x más 2x a la y, estos dos son iguales, por tanto, la ecuación es exacta. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho otro ejemplo en el que mostramos que la ecuación es exacta. Tenemos dos ecuaciones que es exacta. Entonces hasta ahora el paso es determinar quién es m, quién es n, derivar la m con respecto a y, la n con respecto a x y comparar si son iguales o no son iguales. Si son iguales, entonces la ecuación es exacta. Listo, pasemos al tercer ejemplo. Copio de acá, ¿cuál es el tercer ejemplo? El tercer ejemplo dice 3xy más y a la 2 de x más x a la 2 más xy de y igual a 0. ¿Ok? Ese es mi tercer ejemplo. Entonces, listo. Entonces, ¿quién es mi m? Este es el m, el que acompaña el de x. Este es el n, el que acompaña el de y. Entonces, la función m es 3xy más y al cuadrado, ¿cierto? Y la función n es x a la 2 más xy. Entonces debemos derivar la función m con respecto a y y la función n la debemos derivar con respecto a x. Entonces si derivamos la m con respecto a y, el x es constante, ¿cierto? Entonces aquí la derivada con respecto a y, la derivada de y es 1 por la constante que sería 3x. Y la derivada de y al cuadrado, ¿cierto? Como estamos derivando con respecto a y es 2y. Es decir, aquí la derivada es 3x más 2y. ¿Ok? Ahora la derivada de n con respecto a x. Entonces la derivada de esta con respecto a x, la derivada de x a la 2 es 2x. Y la derivada de esta de xy, como el y es constante, ¿cierto? La derivada de x es 1, va a ser y. Entonces miren que acá tengo 3x más 2y y acá tengo 2x más y.
Es decir, aquí estas funciones, las subderivadas, son distintas. Es decir, esta ecuación no es exacta. Tenemos ya un ejemplo de una ecuación que no es exacta. Entonces, este ejemplo nos va a servir después para determinar entonces su factor integrante, que va a ser aquel término por el cual vamos a multiplicar la ecuación y vamos a hacer que la ecuación se vuelva exacta para entonces poder utilizar el método de solución de ecuaciones exactas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? Disculpe, tutora, o sea, digamos si entendí bien. O sea, cuando la ecuación no es exacta, después se busca algo para que, digamos, queden iguales. O sea, no entendí esa partecita, el último que dijo. Sí, exacto. Cuando la ecuación no es exacta, como este caso aquí, nosotros vamos a buscar un factor integrante. Que recuerden que lo que vamos a ver hoy es ecuaciones exactas y factor integrante. ¿Y qué es el factor integrante? El factor integrante es un término por el cual nosotros vamos a multiplicar toda la ecuación de tal forma que la ecuación se convierta a una ecuación exacta. Es decir, después de que nosotros multipliquemos nuestra ecuación por este factor, y derivemos el m y el n, que va a cambiar porque aquí lo vamos a multiplicar la ecuación por un factor integrante, sus derivadas se vuelvan iguales. Estas derivadas aquí van a pasar a ser iguales. Ya nosotros vamos a llegar allá, vamos a hacer el ejemplo. Y entonces, como ya las derivadas van a pasar a ser iguales, entonces la ecuación se va a volver exacta y vamos a poder utilizar el método de solución para ecuaciones exactas. Pero esa va a ser la última parte de este encuentro del día de hoy. Ahora, pues vamos a pasar a cuando ya son exactas, cómo lo resolvemos, ¿cierto? Porque hasta ahora lo único que hemos hecho es verificar que las ecuaciones son exactas. Entonces, si son exactas, perfecto. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, vamos a ver ahora cómo lo resolvemos. Y al final, entonces ya nos vamos a concentrar en este caso de cuando no es exacta. Entonces, ¿qué hacemos para volverla exacta y entonces poder utilizar ese método de solución? ¿Ok? Listo, tutora. Ok, bueno. Entonces, ya hemos resuelto estos tres ejemplos, entonces voy a dejar de compartir acá y volver a la presentación. Tutora, es que tengo una consulta. Dígame. En mi ejercicio, que es el número 3, tengo una ecuación y' igual a la 2x más y menos 1. ¿Cómo yo sé qué parte de esa ecuación, pues primero la igualo a 0, cuál parte corresponde a la m y cuál parte a la n? ¿Me podrías decir tu ejercicio, dictármelo, por favor? Sí, dice la ecuación y' Ujú, igual a e a la 2x ujú. más y menos 1. Y' igual a las 2x más y menos 1, Sí, ¿correcto? correcto. Bueno, enton' recuerda que el y' es lo mismo que de y de x, ¿cierto? Entonces aquí te va a quedar a la 2, perdón, a la 2x más y menos 1. Entonces es como les comentaba yo ahorita, este de x, ¿cierto? Es como yo puedo multiplicar por dx aquí a ambos lados o pasar este de x a multiplicar acá. Entonces me va a quedar de y igual a a la 2x más y menos 1, todo esto multiplicado por dx, ¿cierto? Este de y, este de x. Entonces, como lo queremos es igual a 0, entonces podemos pasar este de y acá a este lado y me va a quedar acá igual a 0. Es decir, me va a quedar a la 2x más y menos 1 que multiplica el de x menos el de y, ¿cierto? Lo paso acá para el otro lado, igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser el m? El m va a ser este, que es el que acompaña el de x, y el n va a ser igual a menos 1, que es el que acompaña el de y. Una constante únicamente. Ok. Listo.
Bueno, entonces ahora sí, voy a dejar de compartir acá para volver a la presentación. Ah, ya no se está compartiendo, ya no está compartiendo. Compartir aquí. Bueno, entonces volvamos a donde quedábamos. De todo esto pasamos. Listo, entonces ya desarrollamos los 3 ejemplos, ¿cierto? Pasamos entonces ahora a cómo solucionamos estas ecuaciones diferenciales cuando ellas son exactas. Entonces, si una ecuación diferencial ordinaria es exacta, su solución va a estar dada por otra función que vamos a llamar f, ¿cierto? F de x, y igual a una constante c, siendo c una constante y f una función. ¿Qué caracteriza esta función f? Lo que la va a caracterizar es que si nosotros derivamos esta función f con respecto a x, me tiene que dar el m, es decir, aquel m que acompaña al de x. Y si derivamos esta función con respecto a y, me tiene que dar el n, ¿ok? Entonces, esa va a ser la ecuación, la solución. Una función f en términos de x y y igualada a una constante, de tal forma que si yo derivo esa f con respecto a x me tiene que dar m, y si yo derivo a esa f con respecto a y me tiene que dar n. ¿Ok? Entonces, esta es la característica de esta función. Entonces, nuestro objetivo es cómo determinamos nosotros esa función a partir del m y el n, que es lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos el m y el n y queremos determinar el f. Entonces, miren que si tenemos el m y el m es la derivada de una función, para nosotros poder determinar esta función, nosotros tendríamos que integrar m con respecto a x. Si nosotros integramos m con respecto a x, me va a dar f, ¿cierto? O si integramos n con respecto a y, me va a dar f. Pero entonces puede que me den distintas. Nosotros debemos buscar la forma de juntar estos dos procedimientos de tal forma que el f sea el mismo, de tal forma que si yo integro el m con respecto a x me dé el f, y si integro el n con respecto a y también me dé f. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Podemos comenzar de cualquiera de los dos caminos. Primero integrando el m con respecto al x, o primero integrando el n con respecto a y. Pueden tomar cualquiera de los dos caminos. ¿Cómo saber cuál camino tomar? Pues siempre vamos a tomar el más fácil. Si vemos que integrar m con respecto a x es más fácil que integrar a n con respecto a y, pues tomamos este camino. Pero si vemos que integrar a n con respecto a y es más fácil, tomamos entonces este otro camino. Son dos caminos posibles, no debemos desarrollar los dos, sino alguno de los dos, dependiendo cuál de esta integral aquí sea más fácil. ¿Ok? Entonces, suponiendo que esta integral aquí es más fácil, recuerden que cuando integramos con respecto a x, siempre nos va a dar una constante de integración con respecto al otro, que sería el y. Entonces, esta es la constante de integración acá, ¿cierto? Y si integro aquí con respecto a y, me queda acá la constante de integración con respecto a x. Entonces, yo voy a integrar esto, ¿cierto? Y yo lo que quiero determinar al final es este f de acá, ¿cierto? Entonces, la integral de m con respecto a x más g de y, si yo la derivo, esta integral, es decir, si yo derivo todo esto de acá, me tiene que dar el n. ¿Por qué? Porque es que recuerden que tiene que satisfacer ambas cosas, que la derivada de f con respecto a x sea m y que también la derivada de f con respecto a y sea n. Entonces, si yo estoy partiendo de aquí, yo integro acá con respecto a x para que me dé f, pero me tiene que satisfacer esto de acá. Entonces, a este resultado de aquí, de esta integral, yo lo voy a derivar con respecto a y para garantizar que me dé n. ¿Cierto? Entonces, aquí yo integro con respecto a x y me da la f. Entonces, cuando yo tenga esta f, yo la debo derivar con respecto a y para que me dé el n, ¿cierto? Si el f es esto de aquí, ¿cierto?
yo lo integro yo lo derivo con respecto a y para que me dé el n. Y así en estos dos pasos estoy garantizando tanto este como esta. En el primero, que al integrar este m con respecto a x me dé el f, ¿cierto? Al integrar el m con respecto a x me dé el f. Y al derivar el f con respecto a y me dé el n. Aquí yo derivo este f, ¿cierto? Porque esto aquí son iguales, es decir, este aquí va a ser el f. Yo derivo esto con respecto a y, ¿cierto? Si derivo esto con respecto a y es la derivada del resultado de esta integral con respecto a x, pero la derivada con respecto a y. Más la derivada de esto, que como ya es una función de y, entonces es simplemente g' de y esto tiene que ser igual al n de x, y. Así, de aquí, yo voy a determinar quién es el g de y para poder reemplazarlo aquí, porque recuerden que el g de y aquí me va a quedar de forma general. Entonces, el g de y, ¿qué va a ser? El g de y va a ser la integral de este de acá, de este lado, de x, y con respecto a y menos esto de acá. ¿Cierto? Que como aquí ya integré, entonces va a desaparecer esta parte de aquí. Y de esta forma voy a determinar el g de y. Entonces el g de y aquí va a ser la integral, al integral esto de aquí, la integral de este con respecto a y, que desaparecería este derivada aquí con respecto a y, más la integral de este. ¿Ok? La integral de esto aquí es este g de y. Luego ya vamos a sustituir este g de y aquí en este paso 1 y vamos a obtener entonces quién es la función f de x, y de forma general. Lo mismo si tuviésemos este otro camino. Entonces primero integramos con respecto a y después que integramos con respecto a y, entonces derivamos con respecto a x para igualar a m, que es este otro paso aquí. Entonces si comenzamos aquí integrando con respecto a y, luego derivamos con respecto a x para igualar a m y así determinar entonces el h de x. Es decir, de esta forma estamos juntando estas dos condiciones para poder determinar una función f que cumpla tanto esta condición como esta condición. Debe cumplir las dos condiciones. Yo sé que tal vez puede ser un poco confuso, pero ahora ya haciéndolo en el ejemplo, de pronto nos queda un poco más claro. ¿Ok? Entonces vamos a resolver los mismos ejemplos, solo que pues vamos a tomar apenas los primeros dos, que son los que ya sabemos que la función es exacta. Porque si la función es exacta, no nos va a funcionar esto, no vamos a poder encontrar una función que su derivada sea igual a x y su derivada con respecto a y sea igual a n, porque no satisface esto de aquí. Solo cuando se satisface esto es que vamos a poder encontrar la función f de tal forma que cumpla esto. Entonces, por eso necesitamos que sea exacta. Por eso nuestro primer paso siempre debe ser verificar que la función es exacta. Entonces, si es exacta, podemos encontrar la solución siguiendo estos pasos de acá. ¿Ok? Entonces, para los dos primeros ejemplos que mostramos que las ecuaciones sí eran exactas, entonces vamos a poder utilizar este método de solución para ecuaciones exactas. Entonces vamos a la resolución de estos dos ejemplos, de estas dos ecuaciones. ¿Ok? Yo voy a compartir de nuevo acá el tablero. Entonces vamos con el primer ejemplo. Entonces en el primer ejemplo, cierto que ya sabemos que la ecuación es exacta. En el primer ejemplo, que ya sabemos que la ecuación es exacta, ¿cierto? Este es nuestro m y este es nuestro n. Recuerden que nosotros queremos encontrar una función f de tal forma que la derivada de f con respecto a x sea igual a m, ¿cierto? Queremos encontrar una función de tal forma que la derivada de f con respecto a x sea igual a este m de acá, y que la derivada de esa misma función f con respecto a y sea igual a este n de acá. Es decir, yo debo integrar esta función con respecto a x o integrar esta función con respecto a y. Cualquiera de los dos caminos puedo tomar. ¿Cuál prefieren ustedes que tomemos? Puede ser cualquiera de los dos, porque en este caso ambas integrales son fáciles.
Recuerden que son integrales parciales. Entonces, ¿con cuál de las dos ustedes prefieren que lo hagamos? ¿Integramos esta con respecto a X o integramos esta con respecto a Y? Tutora, ¿no es posible hacerlo con los dos ejercicios como para reforzar los conocimientos? Sí, claro, podemos hacerlo con ambos. Entonces, vamos a hacerlo con ambos. Entonces, iniciemos con... apagué esto sin querer. ¿Ya se está compartiendo la pantalla? Creo que no, ¿cierto? Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a copiar esto de aquí. Listo. Entonces vamos a integrar el m con respecto a x, ¿cierto? Entonces, si nosotros integramos el m con respecto a x, va a ser la integral de 2x más, perdón, más y a la 2 de x. ¿Cuánto es esa integral? Entonces, si estamos integrando con respecto a x, aquí el x, ¿cierto? Le sumamos 1 a su exponente, sería x a la 2 entre 2 y multiplicado por este 2 de aquí, ¿cierto? Es decir, este 2 con este 2 se van a cancelar. La integral de 2x es x a la 2. Más la integral de y a la 2, pero como estamos integrando es con respecto a x, entonces esto me va a quedar es x y a la 2. ¿Cierto? Más la constante de integración, que en este caso va a ser una función en términos de y. Entonces, esta va a ser mi función f de x, y, ¿cierto? Va a ser x a la 2 más x y a la 2 más g de y igual a f, ¿cierto? Esta función f, como yo la estoy determinando de la integral de m con respecto a x, satisface que si yo derivo esta f con respecto a x, me va a dar el m. ¿Ok? Ahora, ella también debe satisfacer que si yo la derivo con respecto a y, me tiene que dar el n, porque recuerden, nuevamente voy a escribírselo acá, que mi función debe satisfacer que la derivada de f con respecto a x sea igual a m y que la derivada de f con respecto a y sea igual a n. Entonces, de este primer paso, como yo integré el m con respecto a x, pues como son funciones, digamos, operaciones inversas, entonces la derivada de esta f con respecto a x me tiene que dar este mismo m, porque aquí yo lo determiné utilizando la operación inversa, que es la integral. Entonces ahora yo debo derivar esta f con respecto a y para igualarlo a n. Entonces, si la f es esta, yo debo derivar la función f, que es x a la 2 más x y al cuadrado más g de y, con respecto a y. Y eso me tiene que dar la n, ¿cierto? La n de x, y. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la derivada de este con respecto a y? Entonces, la derivada de x a la 2 con respecto a y, como x a la 2 es constante, ¿cierto? Porque estamos derivando con respecto a y, entonces esto aquí me tiene que dar 0 o me da 0 porque estoy derivando con respecto a y. Ahora, ¿cuánto es la derivada de x y a la 2? Como es la y, estoy derivando con respecto a y, la x es constante, entonces la derivada va a ser 2xy, ¿cierto? Este 2 que pasa acá a multiplicar y al 2 le resto 1, me quedaría 2xy, ¿cierto? Más la derivada de g de y, ¿cierto? Con respecto a y, que va a ser la derivada, es decir, g' de y, igual a n de x, y. ¿Pero quién es n? N es 2xy. ¿Cierto? N es 2xy. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Los pasos que hemos realizado están claros? ¿O necesitan que repita algo? Profe, buenos días. Buenos días.
Profe, la verdad, yo estoy un poco enredada cuando usted Ok. empieza en donde dice la derivada de la constante, pues ya no, usted no coloca la C, sino coloca la G de Y, ¿cierto? G de Y. Cuando se deriva en función de X, ¿cierto? Ujú, exacto, porque ahora como es un integral parcial, estoy integrando apenas con respecto a x, entonces la constante de integración no va a ser una c, sino una función con respecto a y, que esto sería una constante, porque aquí la y la estamos considerando constante. Listo, profe. Ahora acá cuando se deriva 2x más y de xy al cuadrado, entonces cuando usted hace el 2x, no lo deriva aparte, sino en conjunto, o no, la verdad y no entiendo, porque si la derivada de x al cuadrado sería 2x. Pero es que O acá, estoy- mira que estoy derivando con respecto a y. Entonces es importante que ustedes estén pendientes. Aquí estoy integrando con respecto a x. Si estoy integrando con respecto a x, al integrar con respecto a x, la y esta la considero constante, ¿cierto? Y por eso aquí la constante de integración depende de y. Ahora acá en este paso yo no estoy integrando, no estoy derivando con respecto a x, estoy derivando con respecto a y. Entonces, si estoy derivando con respecto a y esta función, como es derivada parcial con respecto a y, el x a la 2 es constante. Entonces, la derivada de este de aquí, esto de aquí es 0, porque es una constante. La derivada, si por ejemplo yo te digo, ¿cuánto es la derivada de 5? 5 es una constante, su Sí. derivada es 0. Entonces, aquí como yo estoy derivando con respecto a y, el x a la 2 lo considero constante y por tanto, la derivada de x a la 2 es 0. Ah, vale, profe. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, ¿algún otro tiene alguna otra duda? Yo creo que sería bueno si en vez de retomar, si borro y voy escribiendo como paso 1, paso 2, para que ustedes lo tengan siguiendo mejor en cuanto a los pasos que están, que les mostré ahora en la diapositiva. ¿Les parece? Para que quedemos un poco más ordenados. Sí, tutora. Perfecto. Bueno, entonces voy a borrar acá. Solo para repaginar. Vamos a volver a hacer lo mismo, solo para que nos quede un poco más claro. Entonces ya sabemos que tenemos dos caminos, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con el camino 1. Entonces en el camino 1, en el paso 1, ¿qué hacemos? En el paso 1 tenemos f de x, y igual a la integral de m de x, y con respecto a x, ¿cierto? Que sabemos que al final esto nos da con una constante de integración g de y. Entonces, en este paso 1, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a integrar nuestra función m. Entonces, vamos a integrar la función 2x más y a la 2 con respecto a x, ¿cierto? Que ya sabemos que nos va a quedar al final más un g de y. Entonces, ¿cuál es la integral aquí? Tengo el 2x, ¿cierto? Y estoy integrando con respecto a x a la 2, va a ser 2 por x a la 2 entre 2, ¿cierto? Porque a este x, que su exponente es 1, le sumo 1, me queda x a la 2 y divido entre ese mismo exponente. Más, como el y a la 2 es constante, porque estoy integrando con respecto a x, me va a quedar x y a la 2. Más el gy, que es mi constante de integración. ¿Cierto? Entonces, este 2 se cancela con este 2. Y por tanto, como yo integré aquí con respecto a x, esta de acá es mi función f de x, y. Es decir, esta es mi f de x, y. Ese es el paso 1. He determinado f de x, y a partir de la integral de m con respecto a x, ¿cierto? Porque si yo tengo que la derivada de f con respecto a x es m, entonces yo integro m con respecto a x para que me dé f. ¿Perfecto? ¿Estamos claros ahí? ¿O tenemos profe. alguna duda? Listo. Bueno, entonces pasemos al paso 2. El paso 2, ¿qué me dice? El paso 2 me dice que yo debo derivar esto con respecto a y. ¿Por qué? Porque si ya yo tengo el f,
si yo el f lo derivo con respecto a y, voy a obtener el n, ¿cierto? Entonces, yo voy a derivar este f que yo obtuve aquí con respecto a y para igualarlo a n. Entonces, la derivada con respecto a y de lo que me dio en el paso anterior, ¿cierto? Si ustedes ven allá en la diapositiva, solo que bueno, acá cambio de pantallas y no me da para mostrarles nuevamente. Pero si ustedes ven, voy a volver solo un momento aquí para que ustedes vean. ¿Se está viendo ya la pantalla? ¿Aún no? Creo que A no, usted no. sí, profe, pero no. La pantalla no se está viendo. Listo, ahora creo que sí. Ya, listo. Bueno, miren, aquí en el primero, el f de x, ¿cierto? Integramos el m con respecto a x. Luego, ¿qué hacemos? Este resultado que me da aquí, que me da f de x, lo derivamos con respecto a y. Miren que aquí estamos derivando con respecto a y lo que me dio aquí en este paso, la integral. ¿Cierto? Aquí se ve como más difícil porque hay derivada de una integral, pero en la práctica, en el ejercicio, lo que vamos a hacer es derivar con respecto a y lo del paso anterior, es decir, el resultado de esto de acá, de la integral de m con respecto a x. Este resultado de la integral de m con respecto a x es lo que vamos a derivar aquí con respecto a y, ¿ok? Y lo igualamos a n, es el paso 2, ¿de acuerdo? Sí, señora. Listo, entonces voy a compartir nuevamente el tablero. Y continuamos. Listo, entonces voy a derivar ahora con respecto a y lo que obtuve acá. Es decir, voy a derivar con respecto a y el x a la 2 más xy a la 2 más el g de y. ¿Cierto? Entonces, y esto lo voy a igualar a n. Al n de x, y. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a la 2 más xy a la 2 más e de y, pero con respecto a y? Ahora estamos derivando con respecto a y. Entonces, si derivamos con respecto a y, el x a la 2 es constante. ¿Ok, Marcela? Que fue lo que tú nos preguntaste ahorita. Entonces, como estamos derivando con respecto a y, el x a la 2 es constante, es decir, que esta derivada aquí es 0. Ahora, la derivada de x ya a la 2. ¿Cierto? La derivada de y a la 2 es 2y, entonces por el x me va a quedar 2xy, ¿cierto? La derivada de xy a la 2 con respecto a y es 2xy, más la derivada g de y, ¿cierto? Que como estamos derivando con respecto a y esta es una función en términos de y, la derivada va a ser es g' de y, igual a n de x, y. ¿Quién es n de x, y? En nuestro caso, n de x, y es 2xy. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí tengo 2xy más g' de y igual a 2xy, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo deducir que g' de y es igual a 2xy y este 2xy lo paso acá a restar 2xy, es decir que 2xy menos 2xy es igual a 0, es decir, g' de y es igual a 0. ¿Ok? ¿Cuál es el paso 3? El paso 3, escribirlo por aquí, es determinar quién es g de y. Y para determinar g de y, si yo tengo g de prima, entonces yo integro, ¿cierto? Voy a integrar el g' de y, pero en mi caso el g' de y es 0. Entonces yo voy a integrar el 0 con respecto a y. ¿Cuánto es la integral de 0? ¿Y? ¿No? Ese es c, una constante, ¿cierto? Porque si nosotros derivamos una constante, la derivada de una constante es 0. Es decir, si integramos 0, su resultado es simplemente una constante que ya llamaremos de c. Entonces, nuestro g de y, en este caso, es c. Es decir, estamos viendo que aquí el g de y no va a ser una función en términos de y, sino es simplemente una constante, un número cualquiera. ¿Ok? Entonces, si el g de y es c,
¿cierto? Entonces el f de x, y va a ser simplemente x a la 2, que es en el paso 3, o sea, aquí en el paso 3 determinamos ya que el g de y es c, y entonces en el paso 4, voy a añadir una página acá, en el paso 4, que lo que hacemos es reemplazar el g de y que obtuvimos aquí en este f de x, entonces va a ser c, entonces el f de x, y va a ser igual a x a la 2 más xy a la 2 más c. Entonces va a ser x a la 2 más xy a la 2 más c. Este es nuestro f de x, y. Entonces, si ustedes quieren asegurarse de que el resultado está correcto, lo que hacemos es derivamos ese f con respecto a x y derivamos ese f con respecto a y. Recuerden que este me tiene que dar m y este me tiene que dar n. Probemos a ver. ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a x? Entonces, con respecto a x, la derivada de x a la 2 es 2x, porque estoy derivando con respecto a x, es decir, aquí sí es 2x. Y x por y al cuadrado, recuerden, el y al cuadrado es constante, la derivada de x es 1, es decir, me daría más y al cuadrado. Y la derivada de c es 0, entonces me da 2x y al cuadrado. Este de aquí tiene que ser m. ¿M es 2x más y al cuadrado? Sí, m es 2x más y al cuadrado. Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Ahora debo derivar ese mismo f con respecto a y. Entonces, si lo derivo con respecto a y, el x a la 2 es constante, es decir, que la derivada de este es 0. Y aquí la derivada de y a la 2 es 2y por x, es decir, me quedaría 2xy. 2xy es n, sí, n es 2xy. Es decir, hemos encontrado ya la función que es solución de mi ecuación diferencial ordinaria, que es exacta. Es decir, esta de aquí es la solución. Porque ya vimos que satisface la condición de las ecuaciones diferenciales ordinarias cuando son exactas, su solución debe satisfacer estas dos condiciones. Que la derivada de f con respecto a x me dé m, que la derivada de f con respecto a y me dé ln. Ahora, si yo lo hago tomando el otro camino, el resultado tiene que ser el mismo, no me va a cambiar el resultado. Entonces vamos a hacerlo tomando el otro camino. Entonces, en el otro camino, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es, ya no vamos a integrar, recuerden que la condición es que la derivada de f con respecto a y sea igual a n. Entonces, en el paso 1, lo que hacemos es que el f de x, y va a ser igual a la integral de la función n, pero en este caso con respecto a y, y que ya sabemos que nos da una constante de integración que podemos llamar g o como tenemos acá h en función de x, ¿cierto? Entonces integramos esta n con respecto a y. ¿Cuál es nuestra n? Recordemos que la n es 2xy. Entonces aquí vamos a integrar el 2xy con respecto a y. Entonces el 2xy con respecto a y, el 2x es constante y la derivada de y, perdón, la integral de y va a ser y a la 2 sobre 2, ¿cierto? Es decir, este 2 con este 2 se cancelan y nos queda la constante de integración, que en este caso es una función con respecto a x porque estamos integrando con respecto a y. Es decir, el f en este caso de x, y en este momento me quedó como xy al cuadrado más h de x igual a f de x, y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dice en el paso 2 en el otro camino? Recuerden que la otra condición es que la derivada de f con respecto a x sea igual a m. Es decir, yo debo entonces derivar lo del paso anterior, ¿cierto? Pero en este caso ahora con respecto a x. Entonces va a ser la derivada con respecto a x de xy al cuadrado, que es lo del paso anterior, más h de x. Y eso lo debo igualar al m de x, y, al m aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto con respecto a x? El y al cuadrado es una constante, la derivada de x es 1, ¿cierto? Entonces, 1 por y al cuadrado me da
y al cuadrado, más el h de x. La derivada de h de x con respecto a x es h' de x. Y esto tiene que ser igual al m de x, y. ¿Quién es el m de x, y? El m de x, y es 2x más y al cuadrado. 2x más y al cuadrado. Entonces, si aquí tengo y al cuadrado más h' de x igual a 2x más y al cuadrado, entonces es porque h' de x es igual a 2x más y al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cierto? Estos dos se cancelan, es decir que h' de x es igual a 2x, ¿cierto? ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es determinar quién es h de x. Entonces, si h' de x es 2x, h de x será la integral de 2x de x, ¿cierto? Que en el otro caso nos había quedado 0. En este caso, el h' de x nos quedó como 2x. Entonces, ¿quién es la integral de 2x de x? La integral será 2 por x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Porque el 2 es la constante, la integral de x, le sumamos 1 al exponente, sería x a la 2, dividimos entre el exponente que es 2. Es decir, este 2 se cancela con este 2 y aquí más c, que es la constante de integración. ¿Ok? Entonces nuestro h de x es x a la 2 más c. Entonces en el paso 4, reemplazamos el h de x aquí en el paso 1. Es decir, el f de x, y va a ser lo que nos quedó aquí, que es x y al cuadrado más el h de x, que el h de x en nuestro caso es x a la 2 más c. Entonces nuestro f de x, y es x y al cuadrado más x a la 2 más c. Y debe ser la misma función que nos quedó en el otro camino, que de hecho es x al cuadrado más x y a la 2 más c. ¿Cierto? Solo nos quedó estos dos invertidos, pero pues aquí el orden no afecta el resultado, ¿cierto? Es x y a la 2 más x a la 2 más c. Entonces ya lo hemos hecho con los dos caminos, ¿cierto? Y nos da el mismo resultado. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? No, señora, todo muy claro. Perfecto. Listo. Pasemos entonces ahora al otro ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es decir, que en la actividad número 3 tenemos que hacer lo que es el ejemplo, los primeros ejemplos, que fue el factor integrante, ¿cierto? Con el factor integrante, a partir de ese factor integrante, tenemos que desarrollar los 4 pasos que se adicionan a ese ejemplo. No. O sea, primero es determinar si la función es exacta o no. Si la función sí, es señora. exacta, desarrollamos estos 4 pasos. Si Ajá, no sí, es señora. exacta, entonces es cuando lo multiplicamos por el factor integrante. Y luego Ajá. sí desarrollamos estos 4 pasos, pero es cuando no sea exacta. Entonces ahí habrán algunos ejercicios en los que algunos sí deban usar factor integrante y otros no va a ser necesario que usen factor integrante porque les puede dar que sea exacta enseguida. Entonces va a depender de la letra que ustedes hayan elegido. Pero lo primero que deben hacer es probar si es exacta o no. Si les da que es exacta, entonces inmediatamente hacen estos 4 pasos y ya con eso terminan el ejercicio. Si les da que no es exacta, entonces deben buscar el factor integrante para convertirla en exacta y cuando ya sea exacta, entonces sí realizan estos 4 ejercicios, estos 4 pasos, perdón. Vale, profe, muchas gracias. De acuerdo. Listo. Entonces pasemos al otro ejercicio, que es este aquí, el ejemplo 2, que esta ya sabemos que es exacta también. Entonces, este vamos a hacerlo tomando un solo camino para adelantar un poco, porque ya llevamos más de 1 hora y pues la idea no es extendernos tanto y nos falta todavía factor integrante. Entonces, esta vamos a hacerla con un solo camino. Entonces, podemos o
integrar el m con respecto al x, ¿cierto? Es decir, integrar este m con respecto a x o integrar este n con respecto a y. Yo creo que los dos están como iguales, ¿cierto? Entonces podemos hacer con cualquiera de los dos. Vamos a hacer integrando este con respecto a x. Entonces voy a añadir aquí una página y copiar el ejercicio. Copiar. Yo creo que esto es suficiente. Copiamos. Ya sabemos que es exacta. Entonces, en el primer paso, recuerden que este de aquí es el m, este de aquí es el m. Entonces, en el paso 1, el f de x, y, lo que hacemos es integrar el m con respecto a x, ¿cierto? Es decir, la integral de y coseno de x más 2x y a la y con respecto a x. ¿Cuánto es esa integral? Entonces, si es con respecto a x, el y es constante. ¿Cuánto es la integral de coseno de x? La integral de coseno de x es seno de x, ¿cierto? Entonces me va a quedar y por seno de x. Y la integral de 2x a la y. El e a la y es constante, el 2 es constante, la integral de x es x a la 2 sobre 2, entonces va a ser 2x a la 2 e a la y sobre 2, ¿cierto? Más la constante de integración, que en este caso la constante de integración es g de y, porque estoy integrando apenas con respecto a x. Este 2 se cancela con este 2, ¿cierto? Entonces mi f de x, y es y seno de x más x a la 2, ¿cierto? Voy a copiarlo aquí. El f de x, y es y seno de x más x a la 2 e a la y más g de y. Es decir, nos falta determinar quién es el g de y. ¿Cómo determinamos el g de y? Pues si ya usamos lo primero, que la derivada de f con respecto a x es igual a m, ¿cierto? Que de aquí integramos para determinar f. Entonces usamos en el paso 2 el paso 1. En el paso 2, entonces, derivamos con respecto a y el f de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a derivar el y más seno de x más x a la 2 e a la y más la derivada de g a la y o el g y prima. Vamos a dejarlo así. Y este de acá es el que vamos a igualar a n. Entonces, ¿cuánto es la derivada con respecto a y? Entonces la derivada, oye, aquí yo puse un más y aquí no va más, es y seno de x. ¿Cuánto es la derivada de y seno de x con respecto a y? Recuerden que el seno de x en este caso sería constante. La derivada de y es 1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar solo seno de x. Ahora aquí, la derivada de a la y, el x a la 2 es constante porque estoy derivando con respecto a y. La derivada de a la y es el mismo e a la y, es decir, aquí me va a quedar el mismo x a la 2 que es constante por e a la y, más g' de y. Ahora, ¿quién es m? Ah, no, aquí es n, ¿cierto? N. Escribirlo bien que se vea claro, n. Esto lo debo igualar a n. ¿Quién es n? N es seno de x más x a la 2 e a la y menos 1, ¿cierto? Este es n. Entonces, ¿quién es g' de y? El seno de x se cancela con el seno de x a la 2 e a la y se cancela con x a la 2 e a la y. Es decir, que el g' de y me queda simplemente como menos 1, ¿cierto? G' de y es menos 1. Entonces, en el paso 3, lo que vamos a determinar es el g de y, ¿cierto? Y lo que hacemos es integrar del g' de y, que es menos 1, la integral de menos 1 con respecto a y. Entonces, aquí en este caso, la integral de menos 1 con respecto a y va a ser es menos y, porque si yo derivo menos y, la derivada de menos y es menos 1. Entonces, la integral de menos 1 con respecto a y es menos y.
¿correcto? Más c, que en este caso sería la constante de integración. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, en el paso 4 reemplazamos el g de y que obtuvimos en el paso 3 y con eso tenemos nuestro f. Entonces, el f de x, y, que es este de aquí, perdón, ¿cierto? Más el g de y, que en este caso entonces va a ser y seno de x más x a la 2 y a la y más el g de y, pero el g de y es menos y más c. Entonces mi función f de x, y, la solución es y seno de x más x a la 2 y a la y menos y más c. ¿Ok? Esa es la solución de esa ecuación diferencial ordinaria. Listo. Entonces con eso hemos ya pues culminado con la parte del método de solución de las ecuaciones exactas. Entonces, pasemos ahora a cuando es el factor integrante, que es cuando no es exacta la ecuación. Entonces, volvamos a la presentación. Se comparte. Solo que es porque no es, no, ya acá dejé de compartir. Listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces ya hemos pasado los 4 pasos, lo hicimos de un camino, del otro, hicimos otro ejemplo usando solo este camino para pues ya avanzar un poco más. Encontramos también la solución del segundo ejemplo. Entonces nosotros vimos que en el tercer ejemplo, que es, bueno, esas fueron las dos que resolvimos. En el tercer ejemplo, nos dio que la ecuación no era exacta, ¿cierto? Cuando hicimos este de aquí. En este de aquí, el m, la derivada de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x nos dieron distintas. Es decir, esta ecuación de aquí no es exacta. Entonces, debemos buscar un factor integrante para poder resolver esa ecuación, ¿cierto? Entonces, si la ecuación diferencial ordinaria no es exacta, como ese tercer ejemplo, la podemos, no, la bueno, hay algunas que no se podría, pero digamos que en nuestro caso aquí, siempre en los ejercicios, ustedes pues siempre van a encontrar ecuaciones que ustedes puedan convertirlas en exacta. Entonces, ¿cómo la convertimos en exacta? Multiplicando esa función por alguna función u de x, y este u de x, y es lo que nosotros vamos a llamar factor integrante. Y al multiplicar por ese u de x, y, va a hacer que nuestra ecuación se vuelva exacta, porque la derivada ahora no del m, sino de u por m, y de u por n, la de esta con respecto a y esta con respecto a x, van a ser iguales. Entonces se cumple la condición de que sus derivadas, la con respecto a y con respecto a x, son iguales, entonces la ecuación se va a volver exacta. Y si la ecuación se vuelve exacta, entonces nosotros podemos volver a usar los 4 pasos anteriores y resolver la ecuación. Entonces, cuando la ecuación no sea exacta, nosotros debemos determinar este u de x, y que haga que la función se vuelva exacta, que haga que se cumpla esta condición aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar ese u de x, y? Hay distintas formas de hacerlo. Nosotros acá vamos a hacerlo de estas dos formas, ¿cierto? Una, si el cociente p dado por 1 sobre m multiplicado por la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y, es una función que al yo hacer esto me doy cuenta que es apenas en términos de y, entonces el factor integrante estará dado como e a la integral de este p de y. O si por el contrario yo hago que el q, veo que el q es igual a 1 sobre n por la integral de la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x, es una función, perdón, acá me equivoqué, no es con respecto a y, es con respecto a x. Entonces el factor integrante estará dado por u de x igual a e a la integral de q de x. Entonces debo probar si se me da el p de esta forma, que
quede apenas en términos de y, o el q de esta forma si se me da que quede apenas en términos de x. Entonces pruebo uno o pruebo el otro, y si alguno de los dos, o el primero que se dé, si ustedes prueban primero con este y les da enseguida que es apenas una función en términos de y, entonces decimos que el factor integrante va a ser este. Y si lo hacemos acá y me queda que es en términos de x, entonces el factor integrante será este de acá. Y ahí ya multiplicamos por el factor integrante y listo, con eso volvemos la función en la ecuación exacta y resolveremos usando los 4 pasos anteriores. Entonces vamos a resolver este ejercicio que ya nosotros sabemos que esta ecuación no es exacta. Y finalmente, para terminar ya, digamos, de forma completa la explicación no solo del factor integrante, tenemos en cuenta esta condición para poder determinar el C, que bueno, eso ya lo hicieron en la web pasada, pero para aplicar un poco más, porque en estos ejercicios también ustedes tienen condiciones. Entonces, para que sepan acá después cómo aplicamos la condición, para reforzar eso un poco más en aquellos ejercicios donde tengan condición. Entonces ya sabemos que esta de aquí no es exacta, ¿cierto? Porque ahorita probamos que ella no era exacta. Entonces lo que vamos a hacer es usar esto, el P o el Q, para determinar si este P está en términos solo de Y o si este Q está solo en términos de X, y así poder determinar el factor integrante para esa ecuación, la volvemos exacta y luego desarrollamos con los 4 pasos. ¿Ok? Entonces voy a compartir acá. Nuevamente el tablero y continuamos. Listo. Entonces, esta, ¿cierto? Fue la que vimos que no era exacta. Entonces, vamos a ver quién es el P y quién es el Q para ver cuál sería nuestro factor integrante. Entonces, el P, bueno, ya sabemos que no es exacto, vamos a hacerlo aquí. El P está dado por 1 sobre m, que multiplica a la derivada de n con respecto a x menos la derivada, quiero verlo más abajo para que no se me esté teniendo interferencia con esto. El P es 1 sobre m, que multiplica la derivada de n con respecto a x menos la derivada del m con respecto a y, ¿cierto? O el Q, que va a ser el 1 sobre n, que multiplica la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x. Entonces vamos a ir reemplazando y vemos qué nos queda de p y qué nos queda de q. Entonces, en el caso del p, ¿quién es el 1 sobre m? ¿Quién es el m? En este caso nuestro. Esta es la función, la ecuación, ¿cierto? Estoy viendo el mouse. Permítanme un segundo, a ver, porque no está saliendo. Ya. Bueno, este es el m, ¿cierto? Entonces este es el que debemos reemplazar acá. ¿Están viendo bien la pantalla? Hola. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, entonces este es el m, 3xy más y al cuadrado. Entonces es lo que va a quedar aquí abajo, 3xy más y al cuadrado, que multiplica a la derivada de n con respecto a x. ¿Cuánto fue la derivada de n con respecto a x? La derivada de n con respecto a x fue 2x más y, ¿cierto? Entonces va a ser 2x más y. Menos la derivada de m con respecto a y. ¿Cuánto fue la derivada de m con respecto a y? La derivada de m con respecto a y fue 3x más 2y. 3x más 2y. Listo. ¿Cuánto me queda esto? Esto queda aquí arriba 2x menos 3x, me quedaría menos x. Y y menos 2y me quedaría menos y. Y abajo me queda 3xy más y al cuadrado. Aquí yo veo que tengo menos x menos y, abajo 3x
y más y al cuadrado, esto me está quedando en términos de x y y, entonces parece que este no nos va a servir. Veamos el q. ¿Quién es el q? El q es 1 sobre n. ¿Quién es n? N es x al cuadrado más xy. X al cuadrado más xy. Que multiplica la derivada de m con respecto a y, es decir, esta de aquí. ¿Cierto? Que fue la misma que reemplazamos aquí. 3x más 2y menos la derivada de n con respecto a x. La derivada de n con respecto a x es esta de aquí, 2x más y. ¿A qué es igual esto? 3x menos 2x, x. 2y menos y, 2 menos 1, 1, es decir, más y. Y abajo me quedaría x al cuadrado más xy. Pero aquí también parece que está en x y y, pero aquí puedo hacer algo. Aquí abajo yo puedo sacar factor común x, ¿cierto? Que arriba me queda el mismo x más y, y si yo abajo saco factor común x, me queda aquí x por x más y, ¿cierto? Porque x por x, x al cuadrado, y x por y, xy, ¿cierto? Entonces, este xy con este xy yo lo puedo cancelar, porque está lo mismo arriba y abajo. Entonces me va a quedar que el q es simplemente 1 sobre x. Entonces aquí sí se cumple de que el q queda apenas en términos de x. Entonces como el q quedó solo en términos de x, entonces el factor integrante va a ser el u, que es mi factor integrante, va a ser la e elevado a la integral del q de x, ¿cierto? Es decir, mi u va a ser e a la integral de 1 sobre x de x. Ahora, ¿cuánto es la integral de 1 sobre x? La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, porque recuerden que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, porque si yo lo hago aquí con suma, me va a quedar en menos 1, más 1, me va a quedar x a la 0, va a desaparecer, entonces va a dividir entre 0, eso, aquí la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, es decir, aquí me va a quedar e a la logaritmo natural de x más c, ¿cierto? Pero aquí esto va a ser igual a e a la logaritmo natural de x por e a la c, por propiedades aquí del e, la exponente que se suma, es lo mismo que si estuvieran multiplicando estos dos, y e al logaritmo natural de x es lo mismo que x, ¿cierto? Porque el e y el logaritmo natural son funciones inversas, entonces me quedaría el x por e a la c, que es simplemente un c, es decir, me quedaría cx. Este es mi factor integrante, el u es cx. Entonces, la ecuación, que es esta de acá, si yo la multiplico por cx, ella debe ahora ser una función exacta. Vamos a probarlo. Entonces voy a tomar la función y la voy a multiplicar entonces ahora por el factor integrante. Entonces, al multiplicar por el factor integrante, va a ser cx por 3xy más y al cuadrado de x más cx por x al cuadrado más xy por dy igual a 0, ¿cierto? Es decir, aquí va a ser 3 por c, podemos dejarlo como 3c x al cuadrado y más cx y al cuadrado de x más cx a la 3 más cx a la 2y de y igual a 0, ¿cierto? Entonces, este ahora aquí es mi m y este aquí ahora es mi n.
¿Cuánto es la derivada de m con respecto a y? Entonces, si yo derivo aquí con respecto a y, todo esto aquí es constante, la derivada de y es 1, es decir, que me queda 13x al cuadrado. Y aquí la derivada de este con respecto a y, ¿cierto? Va a ser 2cxy, ¿cierto? La derivada de y a la 2 es 2y por cx. Ahora, ¿cuánto es la derivada de n con respecto a x? Con respecto a x, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, es decir, me va a quedar 13x a la 2, más la derivada de x a la 2 es 2x, es decir, 2cxy. Entonces, miren que ahora sí son iguales. 13x, ¿cierto? 13x a la 2, 13x a la 2, 2cxy, 12xy. ¿Correcto? Entonces miren que ya volvimos a esta ecuación que no era exacta, al multiplicarla por el factor integrante que lo determinamos como cx, la volvimos ahora a una ecuación diferencial exacta. Como ahora es exacta, entonces yo puedo usar el método de solución para ecuaciones exactas y resolverla. ¿Ok? Es decir, debo integrar el m con respecto a x o integrar el n con respecto a y. También da lo mismo, cualquiera de los dos caminos que usemos. Vamos a usar, no sé, este de acá, el n, vamos, el otro camino. Como ya usamos dos veces el primer camino, entonces vamos a usar este de acá, el segundo camino, para usar ese. Entonces, en el paso 1, el f de x, y va a ser la integral del n con respecto a y, ¿cierto? Y entonces me va a dar más una constante de integración que va a ser con respecto a x, porque voy a integrar con respecto a y. Entonces, ¿quién es el n? Perdón, el n es cx a la 3 más cx a la 2y. Cx a la 3 más cx a la 2y. De y. Con respecto a y, ¿cierto? O sea que esto es constante, entonces me va a quedar cx a la 3y. Y aquí con respecto a y me va a quedar más cx a la 2, y a la 2 sobre 2, más el h de x. Esta es mi f de x, y. Cx a la 3y más cx a la 2, y a la 2 sobre 2, más h de x. Entonces en el paso 2, ¿qué hacemos? Como ya integramos con respecto a y, entonces vamos a derivar ahora el resultado con respecto a x. La derivada con respecto a x de cx a la 3y más cx a la 2, y a la 2 sobre 2 más h de x. Y esto lo vamos a igualar a m, ¿cierto? ¿Quién es el m? Bueno, ahora miramos, vamos a derivar aquí con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Entonces va a ser 3c x a la 2, y, ¿cierto? La derivada de x a la 3, 3x a la 2 por c por y. Más, ahora la derivada de c sobre 2, y a la x a la 2, y a la 2. Todo esto es constante, la derivada de x a la 2 es 2x, es decir, va a ser 2cx, y a la 2 sobre 2. Es decir, este 2 se va a cancelar con este 2. Más la derivada de h de x, que es h' de x igual a m. ¿Quién es m? Entonces veamos aquí quién es m. El m es 3cx a la 2y más cxy a la 2. Voy a copiarlo porque de pronto me equivoco. Entonces voy a copiarlo aquí. Faltó el 2. Bueno, se lo coloco allá. ¿Cierto? Entonces tengo 13x a la 2y, 13x a la 2y se cancela con 13x a la 2y y tengo cxy a la 2, cxy a la 2, cxy a la 2, cxy a la 2. Es decir, tengo que h' de x es igual a 0, como me quedó ahorita, ¿cierto? h' de x igual a 0. Entonces en el paso 3 voy a integrar el h' de x, que es 0,
Solo que en este caso, como es en x, aquí va a ser la integral con respecto a x. La integral de 0 es una constante, ¿cierto? Entonces, mi h de x es una constante c. Entonces, en el paso 4, yo reemplazo el c aquí en el h de x, es decir, que la función está acá, cx a la 3y más cx a la 2y a la 2 sobre 2 más h de x, que es otra constante. Voy a ponerle aquí como C1 para no confundirla, que sea esta misma de acá. Entonces, este es mi f de x. ¿Listo? Entonces, esta ya es la solución. Pero esta es una solución general. Solo que en el ejercicio me están diciendo, yo le coloqué al final una condición, y era que y de 1 fuera igual a 0, ¿cierto? Recuerden que este es f de x, y. Entonces, simplemente, donde esté el x, yo lo voy a reemplazar por 1, y donde esté el y, yo lo voy a reemplazar por 0 para poder determinar la c. Lo voy a copiar aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? De mi parte no, tutora, todo ha sido muy claro. Perfecto. Entonces tenemos la condición que y de 1 sea igual a 0. Entonces reemplazamos donde está x1 y donde está y0. Entonces va a ser c, x a la 3, que es 1, sería 1 a la 3 por 0, más c por x a la 2, que sería 1 por 0 sobre 2, más c1. Y esto ya sabemos que es igual a otra constante aquí, ¿cierto? Porque la solución dice f de x, y igual a c. Vamos a ponerlo como C2. Aunque al final esos son constantes que nosotros vamos a poder reducir simplemente a una única constante. Entonces nos va a quedar aquí que esto es igual a C2. Entonces esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, es decir que simplemente voy a tener aquí dos constantes, C1 y C2. Entonces esta constante de aquí puede ser cualquiera. De hecho, aquí yo he visto en algunos casos que esta constante de aquí no la incluyen o la colocan simplemente como si fuera 1. Es decir, yo puedo colocar esta como si fuera c simplemente, y dependiendo aquí la condición me están diciendo y de 1 igual a 0, ¿cierto? Es decir, aquí yo creo que los ejercicios que ustedes tienen sí dan las condiciones de esta forma, ¿no? Y de 1 igual a 0. Creo que hay uno que incluso es esa misma condición. No sé si ustedes, alguno de ustedes que tenga ejercicio con condición, si es de esa forma, o todos están sin condición. Ahora no recuerdo, déjenme y entro rápidamente al curso yo creo que tengo el anexo aquí. Sí. Sí, aquí es precisamente y1 igual a 0 o y0 igual a 1. Bueno, ahí es posible que no les quede ese c. Entonces, pero aquí, por ejemplo, podemos poner esta como 1 y es simplemente donde está el x, aquí reemplazarlo por 1, y donde está el y, reemplazarlo por 0, ¿cierto? Entonces aquí si yo reemplazo, me va a quedar como 0. Esto va a dar 0, esto va a dar 0, y estos dos son iguales, es decir, que me va a dar 0. Es decir, el f de x, y va a ser simplemente x a la 3y más x a la 2y a la 2. Igual a 0.
Esa va a ser la ecuación. Solución. Listo. Ay, aquí me sale como si la cámara estuviera detenida. Bueno, listo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que ya podemos dar por terminado hoy. La idea era que las webs, la directora nos dice pues, que no pasen de 1 h30. Tenemos ya 1 h 40. Entonces no sé si ustedes tienen alguna pregunta, si podemos ya cerrar por hoy. Buen día, muchas gracias por la información, nos ha servido bastante. Ahora sí se ve Con grande, gusto. se veía pequeñitico. Ok. Listo. Bueno, entonces si no tenemos más dudas, podemos cerrar y bueno, cualquier inquietud que tengan adicional pueden estar en contacto directamente con sus tutores, con la directora de curso, pues nosotros estamos atentos. Claro ¿No que puede sí, apenas enviar que la lista de tengamos la grabación se las envío. Bueno, Listo, gracias. tutora, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. No, tutora, qué pena, registro de asistencia se debe diligenciar. No, acá en el Teams ya pues queda directo. Lo que sí es, no sé si ustedes alcanzaron a ver que en el campus apareció el CIPAS, no sé si a algunos les apareció. De todas formas, la Sí, a mí sí. información, bueno, entonces Sí, era señora. importante que se registren en el CIPAS ahí directo en el campus para que ahí cuente la asistencia al CIPAS en el campus. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, y Hasta que pase luego. buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego.